ver que hay una forma, se está deteriorando tremendamente el matrimonio, ¿no? 50% es un número alarmante, ¿no? Hay una deterioración del matrimonio y tenemos que ver por qué está pasando eso, ¿no? No es algo que sea como, bueno, les pasa a algunas personas por allá o por esto o lo que sea. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? El divorcio es algo que está ahí, ¿no? Como solteros podemos ver que es algún peligro que está cuando estemos casados. Tenemos que verlo, tenemos que entender las razones por qué pasa, ¿no? Hay las mayores razones que las personas dan, las 3 mayores razones que las personas dan para el divorcio son las finanzas, comunicación. Bueno, y también, aparte de eso, un anuncio, vamos a dar clase de finanzas, clase de comunicación, 2 clases de comunicación. Y también la última es problemas familiares, problemas con la familia extendida, con los suegros, con los cuñados, todo eso, ¿no? Pero realmente, para poder entender todas esas cosas, tenemos que llegar a lo que causa estos problemas, ¿no? Todos tenemos diferentes personalidades y tantas cosas, pero tenemos que llegar a la raíz del problema, ¿no? Y una de las raíces tremendas de este problema es que no entender la ordenanza divina de ser una sola carne. Dios en su palabra lo dice una y otra vez, y lo vamos a ver y lo vamos a repetir una y otra vez. Nos dice que tenemos que llegar a ser una sola carne, tenemos que llegar a ser un equipo en el que Él pueda bendecirnos y nos pueda dar un propósito como equipo, ¿no? Entonces, el no entender este principio de ser una sola carne produce muchos problemas, ¿no? Y de eso entra la raíz. Entonces, si no somos una carne, si no estamos trabajando en equipo, entonces vienen problemas financieros. ¿Por qué? Porque no estamos unidos en lo que vamos a decidir hacer con nuestras finanzas. No estamos unidos y entonces nos tenemos problemas de comunicación. No estamos unidos, entonces hay problemas y nuestros familiares pueden causar problemas en nuestro matrimonio, ¿no? Y tenemos que entender esa raíz, ¿no? Cualquiera que ve un problema y ve que está causando problemas, entonces ¿qué hace? Entonces va y se protege, ¿no? ¿Qué estaba pasando cuando fue este virus del flu de los pájaros, ¿no? Pues vemos que todos, hasta en los programas, yo veía en México los programas que se ponían la mascarilla, ¿no? Tratando de prevenir, ¿no? Igualmente nosotros tenemos que entender que tenemos que ver la raíz de los problemas y trabajar en eso para que eso no venga en nosotros, ¿no? Pero para entender esto tenemos que realmente entender qué es ser una sola carne. Cuando yo pienso en una sola carne, yo me imagino en una ensalada y un pastel, ¿verdad? Me gustan mucho los dos, a mí me gustan los dos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos una ensalada, imagínense una ensalada así bien rica, ¿verdad? Tiene lechuga y tomate y zanahoria y queso y nueces y aderezo y de todo, ¿verdad? Y uno le va echando todo a la ensalada. Y haces tu ensalada y cuando agarras un tenedor para comerte la ensalada, híjole, puedes probar la lechuga y puedes probar el tomate y puedes probar las diferentes cosas que le echaste a la ensalada. Pero cuando haces un pastel, a un pastel tiene diferentes ingredientes, ¿verdad? Tienes el huevo, la harina, el azúcar, etcétera. Y cuando haces el pastel, agarras la batidora y ¿qué pasa con el pastel? Revuelves todas las cosas, horneas el pastel y sale, y cuando cortas una rebanada de ese pastel, ¿a poco puedes agarrar este pedacito y decir, ay, este era huevo, ay, este era harina, ay, este era azúcar? No se puede, ¿verdad? Porque todo ya se juntó. Eso no quiere decir que todo se volvió lo mismo, ¿verdad? Si no le echas huevo al pastel, pues no te sale bien. Si no le echas azúcar al pastel, no te va a salir bien. Si no le echas harina, no te sale bien. Todos los ingredientes se juntan para formar una cosa diferente, pero que está junta y no se separa uno del otro. Cuando tienes la ensalada, aunque la ensalada es riquísima, a mí me gusta la ensalada, no sé si algunos de ustedes han tenido el privilegio de probar la ensalada que hace Amber, ¿verdad? Pero ella se pinta sola, hace su aderezo y tuesta las nueces, válgame, hace un montón de cosas, le sale muy rica. Pero puedes agarrar y decir, estoy agarrando un pedacito de tomate, estoy probando un pedacito de lechuga, estoy probando un pedacito de queso, de croutons, lo que sea, porque no ha habido no es homógena, no ha sido homógena, sino que está revuelta. Yo creo que cuando nosotros nos casamos, el Señor nos ve como una sola carne, pero yo creo que la mayoría de nosotros empezamos como ensaladas, ¿verdad? Así como que ahí estamos medio revueltos, pero no realmente unidos, ¿verdad? No realmente homógenos. Y el Señor lo que quiere es que terminemos siendo como un pastel, es lo que yo me imagino. Él quiere que
No que seamos exactamente iguales, porque Pablo y yo nunca vamos a ser exactamente iguales, pero que estemos unidos de tal manera que podamos cumplir el propósito que Dios nos ha dado. ¿Okay? Piensen en el pastel, queremos ser pastel, no queremos ser ensalada. Así como la relación con Dios, siempre que yo doy el plan de salvación a cualquier persona, yo les digo, aceptar al Señor no es una varita mágica, ¿verdad? No llegas y pum, de repente todo. Es un caminar con Cristo. El estar casados es un caminar. Vamos a ir perfeccionando, vamos a ir arreglando, vamos a ir caminando. Es un maratón. Empezamos aquí, vamos caminando juntos, nos caemos, pasa lo que pase, nos levantamos y le seguimos. Entonces así vamos nosotros pensando en el matrimonio, piensen en eso. Cuando dices que sí, ahí no se acabó todo, ¿verdad? Ahí es donde empieza todo. Quiero que busquen Marcos 10, 7 al 9. Marcos 10, 7 al 9. Marcos 10, 7 al 9. Ya. Empezamos. ¿Alguien lo tiene? Sí. ¿No puede leer, hermano? Okay. Hasta el 9. Okay. Vemos esto repetido varias veces, lo vemos en Efesios 5:31, lo vemos en Génesis 2:24. Desde el principio el mandato de Dios es que sean una sola carne. El Señor no nos casó para que no fuéramos una sola carne, para que sigamos siendo Pablo y Jazmín, para que sigamos siendo independientes. Él nos creó para que fuéramos un equipo. Y Él dice, hay varias cosas que suceden para que eso pueda pasar. Tienen que haber ciertos puntos que pasen. Lo primero que dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Uno de los grandes problemas que yo veo ahora en el matrimonio es que no se casan hombres, se casan niños. Todavía no hay una separación ni económica ni emocional de los padres antes del matrimonio. Los hombres o las mujeres a veces, pero los hombres, aquí habla específicamente de los hombres, dice, siguen atados a los padres, ya sea físicamente o a veces aún económicamente. Vemos gente que se casa, pero los papás les pagan la boda, o les compran todo, o les dan para la casa, o les siguen pagando el carro, diferentes cosas, ¿verdad? Muchachitos que no han aprendido a ser independientes. Y si ellos no han aprendido a ser hombres, a salir del nido, a volar por sí mismos, no van a poder ser un buen esposo, no van a poder formar una sola carne. También hay gente que no ha podido dejar el nido familiar emocionalmente. Todavía están ahí pegados a las faldas de la mamá o todavía están ahí pegados a la dirección del papá, no logran tomar decisiones por sí mismos, no logran hacer esa separación emocional. Y cuando una persona no logra hacer esa separación emocional o económica, entonces no puede formar su propio núcleo familiar. No puedes ser una sola carne si todavía estás pegado con tu familia. No puedes formar un equipo con tu esposa y tus hijos si todavía estás unido al equipo de tu mamá, tu papá, tus hermanos. Ahora también esto habla, me gusta el último, dice, pues lo que Dios juntó no lo aparte el hombre. Muchas veces en el principio Dios crea a Adán y Eva. Adán y Eva pues no tenían padres, ¿verdad? Eso quiere decir que no tenían pasado. Desgraciadamente muchos de nosotros venimos al matrimonio con un pasado, y no solo nuestros padres, pero a veces un pasado de otras relaciones que han fallado, ¿verdad? Pues sea de noviazgo, sea de matrimonio, a veces vienen viudos, viudas, etcétera. Pero no solo estás batallando con esa separación emocional de tus papás, pero estás batallando también con esos fantasmas del pasado, ¿verdad? Lo que te hizo la esposa, lo que te hizo el esposo, lo que pasó en tu relación pasada, y eso lo traes al matrimonio actual. Muchas veces hemos escuchado que a veces los justos pagan por los pecadores, ¿verdad? No estoy segura si así es como va el dicho. Me acuerdo que mi mamá me contaba que sus papás le decían, ay, mijita, tú cásate con quien tú quieras, pero no con un divorciado. Porque decían que los divorciados traían muchas cosas al matrimonio, ¿verdad? De lo que les había pasado. Si tú has estado en esa situación o estás en esa situación, te va a costar trabajo también poder dejar eso en el pasado, porque tienes algo que lo comparas. También si eres viudo, si eres viuda, tienes una relación previa, si fue nada más una relación de noviazgo, también muchas veces esas relaciones vienen y afectan cómo vienes y tratas a tu familia actual. Mi abuelito se casó, se divorció, y la segunda familia es la familia de
pues que yo conozco, ¿verdad? Pero él dice que él fue un hombre muy egoísta con su familia, pero dicen que con su primer matrimonio él era muy suelto, ¿verdad? Él daba de todo a sus hijos, todo hacía por sus hijos. Y de acuerdo a, pues les digo, nomás conozco la versión que me platican, que le pagaron mal, ¿verdad? Que se fueron, que esto y que el otro. Y con la segunda familia los trataban muy mal, porque tenía miedo que pasara lo mismo. Muchas veces sucede eso. Yo les aconsejo, hermanos, hermanas, si están en esa situación, si es algo que están ustedes batallando, que busquen consejería, que busquen hablar con alguien, que oren al Señor y digan, y hablen con su esposo actual y digan, pregunten, ¿verdad? Hay algo que yo estoy haciendo que a lo mejor te afecta. A veces nosotros hacemos cosas que no nos damos cuenta que afectan a los demás. Y entonces cuando tengamos la clase de comunicación, hablaremos de cómo comunicar esas cosas, ¿verdad? Pero busquen, si tienen esos problemas en específico, busquen consejería, porque es un trabajo doble, a veces triple. No estás solamente batallando con tu niñez, o con tus padres, o con los suegros, o con los tíos, o con lo que sea, sino también con tus propios recuerdos, tus propias experiencias, que son difíciles a veces de borrar. Tenemos también los hijos. Cuando Dios dice no lo separe el hombre, lo que Dios unió no lo separe el hombre. No me canso de estresarles, ¿verdad? Que el equipo se hace aquí, se hace con tu esposo. Tus hijos van a ser parte de ese equipo, pero muchas veces los hijos vienen y traen una división en la familia. Porque pues amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Nos han costado y los amamos. Pero a veces nosotros dejamos que ese amor a nuestros hijos se ponga en el lugar entre el amor a tu esposo. Y el amor a tus padres, el amor a tus hermanos, el amor a tus hijos es un amor que viene natural, es un amor de sangre. No sé cuántos de ustedes han visto, no te cuesta amar a tus hijos o amar a tus padres o amar a tus hermanos porque es tu sangre. Pero amar a tu esposo es un amor diferente porque es un amor de decisión. Él no es mi sangre. Es un amor que yo decido hacerlo y es un amor en el que nosotros trabajamos todos los días. Pero aún en eso Dios te manda y te dice, ¿sabes qué? Tienes que ser una sola carne. No le dijo, sé una sola carne a Adán, Eva y los hijos. Dijo, vas a ser una sola carne tú y tu esposa. Entonces debemos entender que el equipo empieza aquí y somos nosotros. Vamos a tener los hermanos Castro nos van a ayudar. Vamos a tener una clase cuando los hijos también se van, ¿verdad? Nosotros nada más soñamos en eso, están muy chiquitos, pero muchos de ustedes ya han experimentado cuando tienen el nido vacío y entonces te quedas, oye, 20 años, 25 años, 30 años, me la pasé aquí con estos niños y ahora ellos se han formado su familia y te quedas solo y te quedas viendo y realmente no tomaste el tiempo de formar una sola carne con ellos. Entonces tienes que aprender, nada debe separarte de esa unión. Ni los padres, ni los hijos, ni los hermanos, ni experiencias que hayas tenido en el pasado. Porque hay consecuencias malas cuando eso sucede. Amén. Y hay muchas consecuencias. Una de las peores, la peor realmente, es el hecho de que vemos el matrimonio como una competencia, ¿no? Que el hombre viene y dice, bueno, yo voy a ganar, y la mujer también en su lado, pues yo también voy a ganar. Cuando empezamos a ver eso, no entender el principio divino de que debemos ser una sola carne, debemos ser un equipo, entonces vemos las cosas como una competencia, ¿no? Siempre, aunque hacemos lo que tenemos, hacemos lo mínimo, ¿no? Pues vamos a cuidar a los hijos, vamos a hacer esto y vamos a estar con la esposa y todo, pero buscamos siempre salir adelante, ¿no? Hay personas que sinceramente creen que en los matrimonios hay una persona que da y una que recibe, ¿no? Y eso no puede ser esto puede estar más lejos de la verdad, porque realmente es un trabajo en equipo, en que damos y la otra persona también da, a los dos damos para beneficio de esta unión del equipo, ¿no? Entonces ver esto como una competencia es una de las cosas que causa no hacer un equipo. Dice, también causa que nos desviemos del propósito de Dios. Hablábamos de la semana pasada que hay un propósito de Dios individual para nosotros, pero también un propósito común, ¿no? Que Dios nos pone, ¿no? Dios dice que Él nos unió, dice que Dios unió, que ningún hombre lo separe. Entonces, si Dios lo unió, si Dios lo hizo, Dios no hace cosas simplemente por hacerlas. Bueno, pues que se unan porque quieren y ya. No, Dios hace las cosas con un propósito y Dios nos da un propósito común a la pareja, ¿no? Entonces, el no entender que debemos ser unidos, entonces eso causa que ese propósito se pierda,
que ese propósito no se llegue a ese propósito que Dios tiene para nosotros como pareja. Entonces, vemos las cosas diferentes, ¿no? Porque cualquier equipo, si vea cualquier equipo, ¿no? Sea de deportes, yo sigo los equipos de deportes, vea cualquier equipo de deportes y si hay personas, hay miembros del equipo que simplemente no quieren participar, entonces simplemente eso se va a deshacer, ¿no? No puede, hay equipos en que hay en el básquetbol y muchas cosas, ¿no? Hay equipos que hay una persona que es muy buena para el deporte, ¿no? Y aunque sea muy buena, puede ganar muchos juegos, pero no los va a poder ganar todos, porque necesita la ayuda de los demás miembros del equipo. Entonces, el no entender esto de no ser una sola carne, entonces produce que el equipo pierda ese propósito común que Dios tiene para nosotros. Lo dice, también causa la desilusión, ¿no? Las personas, hay una desilusión acerca del matrimonio, ¿no? La idea que teníamos antes de casarnos o antes de casarnos con esta persona viene y simplemente se hace pues la idea que tenía del matrimonio es totalmente, esto no sirve, esto simplemente es porque pues nomás estoy con la persona porque pues tengo que, pero realmente viene una desilusión, ¿no? El no trabajar en equipo produce en nosotros una desilusión. ¿Por qué? Porque cosas no funcionan. Si yo no estoy unida con mi esposa y nos hacemos proyectos juntos, una de las cosas que tratamos de hacer es hacer proyectos juntos, ¿no? Que podamos hacer algo juntos para unirnos más, ¿no? Entendemos que un día, como decía mi esposa, los hermanos, el anciano Castro y su esposa van a la clase de los hijos, cuando se van los hijos, tenemos que estar preparados, ¿no? Porque eventualmente nuestras hijas se van a casar y se van a ir, y pues, ¿y qué nos queda, no? ¿Qué nos queda? O sea, tenemos que saber trabajar en equipo, aun cuando estamos solos, cuando empezamos, ¿no? Entonces, eso causa esa desilusión y esto lleva a lo que es la indiferencia, ¿no? Llega el punto que estamos tan desilusionados, que el trabajo en equipo no funciona, que llega la desilusión, y llega, perdón, la indiferencia. Y cuando empezamos a ser indiferentes, ya no nos importa, ¿no? Pues no está funcionando en primero, pues ya qué. Entonces cuando llega la indiferencia, entonces eso cuando ya estamos mucho más abajo, ¿no? Entonces después de la indiferencia, una de las cosas importantes que siempre decimos es, lo contrario al amor no es el odio, sino que la indiferencia, ¿no? Porque cuando no eres indiferente es un cáncer, ¿no? Cuando tu relación con cualquier persona eres indiferente a eso, entonces empieza tremendamente a decaer, ¿no? Cuando con tu relación con Dios eres indiferente, ¿no? Pues vas a la célula, vas a la iglesia, vas a todas esas cosas, pero tú no estás realmente interesado en esa relación. Entonces simplemente estás sentado en la iglesia, pero estás más lejos de Dios que algunas personas que están afuera. Puedes estar acostado a un lado de tu esposa o de tu esposo, pero puedes estar más lejos que si no llegas a dormir esa noche. ¿Por qué? Porque eres totalmente indiferente a esa unión, ese amor que debe haber en el matrimonio. ¿Amén? Causa de no entender esto de una sola carne. Ahora, y por supuesto, finalmente, esto llega lamentablemente, pues llega causa adulterio, porque hay una separación total, ¿no? Hay una separación física y hay una separación emocional. Ya llega el punto que ya realmente no sientes nada por la otra persona. Y luego, por supuesto, pues hay adulterio y muchas cosas, separación y finalmente el divorcio, ¿no? Es tremendamente grave que no trabajemos en equipo, que no entendamos que debemos ser una sola carne, ¿no? Porque no es algo que empiece que de repente no pues ya me peleo contigo y nos divorciamos, ¿no? Es algo que pasa gradualmente, ¿no? Y cuando algo pasa gradualmente, es como cuando ganamos peso, ¿no? De repente no ganamos 20 libras, 30 libras, ¿no? Sino que eso va pasando poco a poco, ¿no? Pues en vez de 1, 2, 3 tacos comemos 4 y poco a poco, ¿no? Poco a poco va empezando eso, ¿no? Igual esta relación empieza a decaer poco a poco. Y si no trabajamos arduamente para unirnos más, entonces poco a poco eso va a estar pasando. Amén. Y luego hay cosas que tenemos que verlos desde los dos aspectos. Entonces, primeramente, vamos a ver lo que es ser una sola carne del punto de vista de la mujer. Quería hacer
comentario sobre la desilusión del matrimonio. Yo creo que muchos nos casamos con una ilusión de lo que va a ser el matrimonio, ¿verdad? Ya sea algo que vimos en nuestra casa, algo que vimos en otra pareja, algo que vimos en las películas. Válgame, ahora yo veo las caricaturas que ven mis niñas y desde chiquitas ya les ponen todo eso de que, ay, se enamoró de este y dejó al otro, y ay, estamos viendo Tarzán, ¿qué tiene que ver todo eso con eso? Pero nosotros creemos con una idea en nuestra mente de lo que debe ser un buen matrimonio, y a veces nos casamos y de novios pues no es lo mismo, ¿va? De novios pues quién sabe quién le lavará la ropa, pero no se la lavo yo, ¿va? Entonces yo no sé nada de eso, ¿va? Y no sé dónde se irá a bañar, no conozco sus costumbres, ni él las mías, ni nada, porque es diferente ser novios que estar casados. Cuando hablamos de la desilusión, no nos referimos a esa desilusión del diario vivir, ¿verdad? Porque obviamente va a haber un acoplamiento, de repente vas a ver que se levanta en la mañana y cuando no está bañado, pues a lo mejor no, pues no se ve tan bien, ¿verdad? Pero ese es parte de la desilusión. Hablaba con una muchacha que está soltera todavía y estaba diciendo, es que yo no voy a salir con un muchacho que no me abra la puerta del carro. ¿A poco? Y no, hombre, como media hora hablando de que no le abren la puerta del carro y que ella no va a salir con alguien que no le abra la puerta del carro, que no sé qué. Y entonces me pregunta, dice, ¿a poco a ti Pablo no te abre la puerta del carro? Y yo me quedo pensando, no, hombre, si me espero que Pablo me abra la puerta del carro después de bajar 3 niñas, ahí me voy a quedar media hora. Entonces, realmente les soy sincera, ¿verdad? Después de tener 3 hijos, prefiero que me ayude a bajar una niña o que haga otra cosa. Hay cosas que tú pensabas en el noviazgo que eran tan importantes, realmente no tienen tanto valor después, ¿verdad? Así como mejor lávame los trastes, o mejor ahora tú te quedas con las niñas en la noche y yo duermo. Y así, no, hombre, prefiero eso que me regalen unas, ¿cómo se dice? Unos aretes de diamante. ¿Quién le importa, verdad? Prefiero dormir. Pero ese es otro tipo de acoplo, ¿verdad? Y cuando hablamos con parejas jóvenes o novios o personas que todavía no se casan y me dan su lista de cosas que les gustaría tener cuando se casaran en la pareja, híjole, yo veo las listas y estoy así como que no sirve para nada, no te va a servir, que quién sabe qué, espérate que se casen y vas a ver cómo aprecias otras cosas diferentes a eso. Cuando nosotros hablamos de la desilusión en el matrimonio, ya pasando ese acoplamiento de al principio, ¿verdad? Al principio nos acoplamos, nos vemos realmente cómo estamos. Hablamos de la desilusión de no tener un compañero, de no tener pues un compañero de equipo, de sentir que tú jalas sola o que él jala solo, o que tú vas para un lado y él va para el otro lado. Y eso es lo que produce la indiferencia. Después ya no nos importa, ya no nos va a importar. Ahora hay cosas específicas cuando hablamos de ser una sola carne que nosotras no deberíamos de hacer. No son las únicas, no les voy a dar una lista exhaustiva, ¿verdad? De cosas que como mujeres, ¿verdad? Pienso que no deberíamos de hacer. Esta es una lista pequeña de las cosas más grandes. También cada situación es diferente. Si ustedes sienten como que, les digo, en la multitud de consejeros hay sabiduría, busquen consejo. Pero una de las cosas, si me buscan Proverbios 14:1, si no se acuerdan de nada de lo que dijimos ahora, acuérdense de esto. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. De veras, hermanas, nosotras tendemos, yo creo que a veces a hablar más, ¿verdad? No siempre, pero la mayoría de las veces como que nos pagan por hora, ¿verdad? Por palabra dicha al minuto. Entonces tendemos a hablar y a veces en lo tanto que hablamos, hacemos quedar mal a nuestro esposo. Nunca, jamás en la vida hable mal de su marido, nunca, ni enfrente de él y mucho menos a sus espaldas. Nunca haga chiste de su esposo. Tenemos tantas cosas que podemos hacer chistes. No, ni siquiera toque al marido, no lo toque. No hable mal de él nunca, les digo, si no se acuerdan de nada. Y lo veo mucho, desgraciadamente lo veo mucho. Veo muchas esposas que hacen chiste de lo que hace el esposo, o hablan mal de su esposo. No lo hagan, eso merma la autoestima del matrimonio, habla mal de ti, habla mal de tu esposo. Nunca hagan esto enfrente de sus padres, enfrente de sus hermanos, enfrente de tu familia. Nunca hagas eso enfrente de tu familia, lo vas a hacer ver mal a él. Les digo, yo aprendo mucho de Pablo. Él siempre cubre, hablábamos de cubrir las ofensas en nuestra célula. Él siempre se va un paso más allá y a veces cubre las ofensas, cosas que yo hago a veces que están mal. Él va y toma la culpa enfrente de su familia para que ellos no vayan a pensar nada mal de mí. Una vez nos tocó llevar un pastel, un pastel 3 leches, grandote, bien rico, y lo íbamos a llevar con mis suegros porque era el cumpleaños de uno de mis cuñados. Pues donde yo agarro el pastel se me cae todo completito en el ¿cómo se llama? En el pavimento.
ay, Señor, yo sentí tan feo, ¿verdad? Ya habían pagado el pastel, lo habían comprado, etcétera, y estaba muy rico, ¿verdad? Era un señor que hacía pasteles, no podía ser otro en ese momento. Y cuando llegamos, pues les íbamos a decir, y Pablo dice, ay, es que se me cayó el pastel a mí. Y él tomó la culpa, ¿verdad? Fue algo simple y sencillo, pero él va un paso más allá y no solamente no habla mal de mí, sino que no toma la culpa. Nosotros debemos de hacer eso, debemos de no hablar mal de tu esposo. Ahora, si tú estás en una situación de abuso físico o te sientes amenazada o en peligro, no te quedes callada, ¿verdad? Tampoco. Pero si es algo menos que eso, no hables con tu marido. Y aunque sea una situación así, busca consejo primero en otro lado, antes que con tu familia. Porque a lo mejor vas con tu familia y tú después arreglas tu matrimonio, el Señor arregla tu matrimonio, pero tu familia se va a seguir acordando de lo que pasó, de lo que Él te hacía, o de lo que Él te dijo, o de cómo Él te hacía sentir. Y no quieres eso, porque luego va a haber más problemas. No tiene caso, no crees esa división entre tu familia y tu esposo. No quieres eso. Busca consejo en otro lado. ¿Okay? Entonces acuérdense, no hablen mal de su esposo. Busca liderazgo en tu esposo. Busca que cuando tú pides consejo para algo, cuando tú pides dirección en algo, la busques en tu marido, no la busques en otra persona, no la busques en tu papá, no la busques en tu mamá, no la busques en tu hermano, en tu tío, etc. Busca liderazgo de tu esposo. ¿Okay? Busca seguridad económica en tu esposo. No andes llorando, no hagas ver mal a tu marido. Más adelante vamos a hablar sobre las responsabilidades del esposo y la esposa, y una de las responsabilidades que Dios dio al esposo es de provisión. El trabajo del hombre es proveer para su casa. Eso no quiere decir que la mujer no pueda ayudar, pero la responsabilidad es del hombre. Entonces tú no hagas ver mal a tu esposo hablando de lo que no puedes tener, ¿verdad? Si ahorita están batallando económicamente, no vayas con tus papás y uses las chanclas más feas que tienes, todas rotas, a ver si te compran otras, ¿verdad? No hagas eso, no lo hagas ver mal. Tú mira, calladita, no digas nada. Y no andes buscando seguridad económica en tu esposo. Esto lo he visto ahora en parejas jóvenes a veces. Y ahora que tenemos hijas, a veces platicamos. Porque nosotros como padres, ¿verdad? Nos gustaría que nuestras hijas tuvieran por lo menos lo mismo que nosotros pudimos darles, ¿verdad? Que cuando se casen por lo menos tengan lo mismo que nosotros pudimos darles económicamente. Pero si llegara a ser la situación que ellos escogen algún marido que no puede proveerles de la misma manera que nosotros hemos provisto por ellas, entonces esa va a ser su decisión y nosotros debemos aprender pues no entrometernos. Si nos piden ayuda, lo que sea, es diferente, pero no entrometernos. Y lo veo a veces en esposas jóvenes que tuvieron un estilo de vida con sus papás y cuando se casan, pues no es lo mismo. Cuando tú estás con tu papá, pues nosotros ya tenemos años que ha trabajado, que ya subió acá, ya le dieron aumentos, que no sé qué, hemos logrado hacer algo. Y cuando te casas, pues empiezas de nada. Entonces tienes que saber que te vas a ajustar a lo que tu marido te va a poder dar, a lo que ustedes puedan traer. Y busca protección en tu esposo, no andes buscando protección en otro lado, no andes yendo, ay, me siento, no sé, necesitada de esto, me falta acá. Busca la protección en tu esposo, no en ninguna otra persona. ¿Okay? Quiero acabar otra vez lo mismo, ¿verdad? Dice, la mujer sabia edifica su casa. Seamos mujeres sabias que edifiquemos nuestra casa. Amén. Quiero leerles rapidito Efesios 5, 28 al 30. No lo busquen, lo voy a leer rapidito por causa del tiempo. Dice Efesios 5, 28, 30, dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, lo primero, del punto de vista de los hombres, es que debemos amar a nuestras esposas, ¿no? Y eso no quiere decir, bueno, pues yo ya la amo, yo pues yo me casé con ella, no, que no es suficiente, no. Eso es un amor, y no solo es que debemos demostrarlo, es un amor progresivo, ¿no? En el libro de Oseas, el Señor le da un ejemplo de cómo amar a Oseas, ¿no? Él va y el Señor le dice, ve y compra una prostituta básicamente y hónrala. Entonces va y la compra y la honra, la trae a su casa y todo esto, ¿no? Y pues si leemos la historia, no vamos a ver ahora, pero si leemos la historia, vemos que esta mujer se le va como 2 o 3 veces, ¿no? Creo que 2 veces, no me acuerdo. Y se va y simplemente va y va con otros hombres y lo deshonra completamente, ¿no? Y él, por supuesto, nuestra lógica debe ser, bueno, pues si nos hacen algo mal, somos bien justos y entonces pues que sufra, ¿no?
Pero en vez de eso Dios le dice, no, ve y hónrala otra vez, ¿no? Y ve y honrala otra vez. Yo creo que pasó por lo menos 2 veces, ¿no? Y hasta es grave lo que hace, ¿no? Pues va con otros hombres y hasta parece que tiene niños con otros hombres y todo esto. Pero el Señor le dice, ve y ámala, ¿no? Y igualmente como Dios, nosotros podemos ir y deshonrar a Dios muchas veces y Él siempre va a estar listo para amarnos, ¿no? De igual manera, dice como Cristo a su iglesia, ¿no? Entonces, cuando nosotros amamos, tenemos que entender que debe ser un amor ágape, que aunque a veces no sea justo lo que suceda, o por lo menos no sea justo en nuestros ojos, nosotros debemos amar a nuestras esposas, ¿no? Nosotros los hombres debemos entender, si estás para casarte y si estás casado, debemos entender que debemos amarlas, ¿no? Que debemos no solo amarlas, sino que también cubrir sus faltas, ¿no? Como el ejemplo que daba debemos bendecirlas y no debemos estar hablando mal de ellas con nuestra familia, porque la van a ver mal, ¿no? Y no estamos solos, sino que somos un equipo. Entonces, si alguien la ve mal o piensa mal de ella, no solo está pensando mal de ella, sino que está pensando también mal de mí. Entonces, es como que yo hable mal de mí mismo, algo que no tiene ninguna lógica, ¿no? Amén. Entonces, debemos amarlas de esa manera. Dice, no hables mal de ella, ni pretendas que la tienes dominada, ¿no? Es algo cultural, ¿no? Que como hombre queremos decir, no, pues ella me hace caso porque yo soy el hombre y yo sí soy de los buenos que está sujeta a mí. El rol del hombre es sí de una función de liderazgo, pero una función de liderazgo como Dios lo hace, ¿no? Que no es algo que lo impone y nos obliga, sino que nos da la opción de hacerlo, ¿no? Su esposa lo debe seguir, lo debe amar, lo debe respetar, porque ella se siente amada, se siente importante, ¿no? Porque el hecho de que su esposa se sujete y siga su liderazgo debe ser porque es un fruto del amor que usted le tiene a ella. Ella se siente totalmente confiada, totalmente sin ningún problema de hacerlo y seguirlo y de seguir su liderazgo, porque ella sabe que es para bien, ¿no? Porque igual que como Dios nos ama y nosotros sabemos que si seguimos a Dios, entonces es para bien, aunque no lo entendamos, ¿no? Aunque hay ocasiones que la esposa no va a entender por qué tomamos ciertas decisiones, ¿no? Pero si ella se siente amada, entonces va a decir, ¿sabes qué? Yo no entiendo esto, pero yo voy a seguir, yo voy a apoyar a mi esposo en esto, porque yo entiendo que él está buscando lo mejor para el equipo, para la familia, ¿no? Dice, bueno, y de esto tengo un ejemplo muy bueno. Cuando apenas estamos casados, creo que teníamos, yo creo que ni siquiera un año de casados. No me acuerdo qué pasó, ni siquiera me acuerdo de lo que pasó, pero le estaba preguntando yo a Dios, ¿no? Señor, ¿por qué se me hace tan difícil ignorar lo que pasó, ¿no? Cualquier argumento que ni me acuerdo qué era lo que estábamos teniendo un argumento. ¿Por qué me es tan difícil cubrir esto? ¿Por qué me es tan difícil ignorarlo, ¿no? Entonces el Señor fue una de las cosas que me ha dicho que me ha simplemente casi me tumba al suelo, ¿no? Y me dice el Señor, ¿sabes por qué? Porque no sabes amar. Eso sí que de plano me tumbó, ¿no? Porque dijo, yo no sé amar. Pues me casé con ella, la quiero y tantas cosas, ¿no? Entonces me dijo, ¿sabes qué? Yo te quiero enseñar a amarla como yo amo a mi iglesia. Entonces es un amor que es gradual, es algo que tenemos que entender que lo que teníamos, lo que entendíamos como amor antes, va a ser totalmente diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque es, como decía mi esposa, a nuestra familia, estamos acostumbrados a amarlos y nuestros padres nos aman, amamos a nuestros padres, pues somos hay la sangre que nos pone, que nos junta, ¿no? Que por eso la amamos. Pero con nuestra esposa, con nuestro esposo, es algo diferente porque no somos sangre, ¿no? Entonces es algo que debemos aprender a hacerlo, ¿no? He visto el resultado de aprender de Dios a amar a mi esposa, ¿no? Ahora ella por cualquier cosa, ella simplemente sigue mi liderazgo. ¿Por qué? Porque a través del Señor he aprendido a amarla, ¿no? Y cuando realmente la esposa se siente segura, se siente amada, entonces ella no tiene ningún problema, la relación funciona muy, muy bien. Dice, hazla sentir importante. Hazla sentir importante.
como decíamos al principio, la relación, después de tu relación con Dios, la relación más importante que puedes tener, la persona más importante que hay en este mundo para ti como esposo, es tu esposa. No hay ninguna otra relación. Entonces, no tanto hazla sentir importante, sino que hazla ver qué importante es para ti, ¿no? Sí, y que básicamente que el mundo se detenga cuando ella necesita algo de ti. Si necesita simplemente platicar, que la escuches, que se necesita que la ayudes y tantas cosas, ¿no? Que el mundo se detenga cuando ella te pide algo. ¿Por qué? Porque ella es muy, muy, muy importante. Amén. Cuando a veces mi esposa me habla, estoy en el trabajo, ¿no? Y tengo una junta en 10 minutos y tengo que terminar un programa antes de, yo soy programador, tengo que terminar un programa y dar resultados antes de esto, ¿no? Pero hay ocasiones en que ella realmente me necesita. Y ha habido varias veces en que simplemente, ¿sabes qué? Pues ni modo, llego un poco tarde a la junta, no entrego el programa, pero hay algo más importante para mí, que es mi esposa, ¿no? Este trabajo puedo conseguir otro, pero no puedo conseguir a nadie que sea tan compatible como ella para mí. Ella es muy importante para mí. Dice, no solo hagas cosas para hacerla sentir amada, sino también díselo, ¿no? Hay cosas que podemos hacer, ¿no? Y hay personas que estamos acostumbrados a demostrar amor en vez de decirlo, ¿no? En mi familia es algo que es muy común, que no decimos mucho te quiero, pero hacemos muchas cosas para demostrarlo, ¿no? Y hay diferentes personas que toman y perciben amor de diferentes maneras, pero las mujeres en general necesitan escucharlo, ¿no? Y entonces debemos decírselo, ¿no? Si ella te pregunta cómo me veo hoy en la mañana me preguntó, como todos los domingos, ¿no? ¿Cómo me veo? Pues te ves muy bien, te ves muy bonita. Y díselo también, pues no es la ropa, eres tú, ¿no? Porque es algo que tenemos que hacerlo, ¿no? Me saqué la lotería. Y la norma es, si tú crees que ya se lo dijiste suficientes veces, si crees que ya está harta de que se lo digas, díselo una vez más. Tenemos que decírselo muchas veces, ¿no? Porque ellas necesitan escucharlo de nosotros, ¿no? Vamos a hablar de los hijos, ¿no? Las hijas se sienten aseguradas y se sienten seguras cuando el papá les dice estás bonita, eres una buena hija y todo esto, ¿no? Eso es lo que necesitan. Y como cuando son esposas, lo necesitan oír porque el cambio de liderazgo fue del padre al esposo. Entonces, cuando ella era soltera, su papá era la que le daba esa seguridad. Cuando se casó conmigo, es mi responsabilidad hacerla sentir segura. Tienes que entender que tu propósito como hombre es amarla, pero también protegerla, ¿no? Si ella se siente protegida de que nada le va a pasar, entonces va a ser más fácil la unión. O sea, ella se va a sentir mucho más parte de la unión, ¿no? El sentirse amada y protegida la hace sentir parte de esta unión, ¿no? Dice, si hay problemas, busca consejo, pero busca consejo con personas que tienen éxito en el matrimonio o que tienen experiencia aconsejando matrimonios, ¿no? Ve con el pastor, ve con alguien que tenga experiencia. Hay personas, y conozco varias personas, que con su consejo va y lo buscan de personas que están o simplemente viviendo juntas sin casarse, o simplemente ha habido un divorcio y todo, y son bien cínicos acerca del matrimonio, ¿no? Entonces, el buscar consejos, si hay problemas, el buscar consejo en ese tipo de personas, simplemente no va a funcionar. Busca consejo de personas que sí saben hacerlo, o que te han tenido éxito en el matrimonio. Y por último, en el lado del hombre, sé apasionado. Haz las cosas apasionadamente con tu matrimonio, ¿no? Entiende que eres un equipo y que cuando eres parte de un equipo estás ahí para ganar, ¿no? Entonces, si vas a amar a tu esposa, si vas a protegerla, si vas a proveer para tu casa, si vas a hacer cualquier cosa, hazlo apasionadamente, ¿no? Hazlo con pasión, hazlo que sea lo más importante para ti. Así como amamos a Dios y le servimos a Dios y lo hacemos apasionadamente,
nuestra segunda relación importante, que es humana, que es nuestra esposa, debemos hacerlo todo con pasión, con todas las ganas que tienes, hazlo con pasión. Y luego vamos a hablar de cómo llegar a ser una sola carne. Lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que dejar nuestro pasado. Si tú tienes algo en tu pasado que no te permite formar una sola carne con tu esposo, con tu esposa, tienes que dejar tu pasado. Si te está costando, busca consejo. Busca consejo con personas cristianas. Segunda cosa es, tienes que formar un equipo. Tienes que entender que son un equipo. Ya no eres tú, ya no es él, ya no es ella. Somos nosotros. Somos un equipo nosotros contra el mundo. ¿Okay? Y lo más importante, tienes que aprender a amar como Dios ama. No como tú crees que se debe amar. No como tú crees que debes recibir amor. No como tú crees o te han enseñado o has visto toda la vida, pero como Dios ama. Eso es lo que tienes que hacer. Si nosotros aprendemos a amar como Dios ama, entonces todo va a ser más fácil. Todo va a llegar al propósito de Dios. Como les decía al principio, esto no es algo que pasa mágicamente, ¿verdad? Cuando ustedes ven algo bueno es porque se ha trabajado en ello. Cuando Pablo y yo nos casamos éramos más como una ensalada, ¿verdad? Ahorita ya nos estamos haciendo más pastel, pero empezamos como una ensalada. Empezamos teniendo nuestras separaciones. Como dice Pablo, ¿verdad? No pretendo haberlo alcanzado, ya no somos una pareja perfecta, pero seguimos a la meta. Proseguimos a la meta. Sabemos que a dónde queremos llegar y sabemos quién nos puede ayudar a llegar ahí. Y es el Señor Jesús. Entonces quiero que se pongan de pie. Si están con su esposo, denle la mano a su esposo. Si no están con su esposo, entonces oren por él. Si no están casados, piensen en el que les gusta y ahorita oramos para que se casen, porque eso de no casarse está muy feo. Hay que casarnos. Sí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos has unido, Señor. Te damos gracias, Padre, porque somos un equipo, Señor, no solamente por casualidad, pero por diseño y es tuyo, Señor, porque tú, Señor, lo pensaste y tú tienes propósito para nosotros, Padre. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser una sola carne, que tú muestres en nuestro corazón si hay cosas que estamos haciendo que ofenden a nuestro cónyuge, Padre. Te pido, Señor, que podamos tener ese amor que tú tienes para nosotros y demostrárselos a ellos, Padre. Te pedimos que podamos amar a nuestro esposo, Señor, nuestra esposa, como tú nos has amado a nosotros. Pedimos, Señor, que podamos romper esas cadenas del pasado que no nos permiten, Señor, convertirnos en una sola carne. Te pedimos que tú estés en cada situación que nosotros tenemos, Padre, que podamos ser uno delante de ti, Señor, que podamos ser uno, Padre, y lograr el propósito que nos has llamado a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias, Pablo. Gracias, Has. Cuánta bendición, ¿verdad? Ya es la segunda clase apenas. Vénganse todos los domingos a las 10:30. Hermanos, ¿quieren tomarse unos 15 minutos de descanso? Nos vemos aquí a las 11:30 para el servicio.